Vamos a conversar ahora, aquí en el Ahora es Cuando, con la ministra de Defensa, a quien tenemos en la línea telefónica. Maya Fernández está con nosotros. Ministra, ¿cómo le va? Bienvenida, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, gusto de saludarlos en esta mañana. Muchas ¿Qué gracias. tal, ministra? Buenos días. Muchas gracias, ¿Cómo está? Buen día. ministra. Hay varios temas que tenemos ahí en la agenda. Déjeme partir preguntándole sobre el tema presupuesto, porque ha sido hoy día, hoy día o en estos días, objeto de harta discusión la partida de defensa del presupuesto para este 2025. En términos generales, primero, si es posible que me apunte cómo está quedando esta partida presupuestaria. Sí, yo creo que, y agradecerles la oportunidad de poder conversar sobre esto. El presupuesto de defensa particularmente, casi su 85% del presupuesto de defensa tiene que ver con el pago de las remuneraciones, es decir, el pago del personal, porque todos los proyectos que tienen que ver con las capacidades estratégicas, eso se financia con la nueva ley. No son parte de este presupuesto. Por tanto, este presupuesto lo que hace en gran medida es el financiamiento de los sueldos. ¿Y cuál es el riesgo, ministra? Porque quedó instalada la idea, después de la intervención del comandante en jefe del Ejército, de que el presupuesto alcanzaba para financiar el 23% de los soldados necesarios para un ejército totalmente operativo, y que si bien hay una autorización para 7.000 soldados profesionales, solo hay recursos para 1.600. Quedó instalada la idea de que el ejército podía terminar funcionando de manera deficitaria y eventualmente sin poder cumplir con sus obligaciones. Aclárenos eso en contraste con las declaraciones del comandante en jefe. Sí, mire, yo descarto totalmente el desfinanciamiento de las Fuerzas Armadas. Todo lo contrario, nosotros hemos ido recuperando en un momento una disminución del presupuesto producto de la pandemia. Quiero decir que hoy en día el presupuesto financia todo lo que tiene que ver con oficiales, suboficiales. Yo creo que eso es importante decirlo. Tanto así, y que a propósito de lo que dice, que en el último despliegue por las elecciones tuvimos más de 27.000 hombres y mujeres desplegados a propósito de resguardo de los locales de votación. Por tanto, yo lo descarto enfáticamente. ¿Cuál es la controversia entonces? Porque hoy día ya tenemos a diputados levantando alertas, incluso amenazando la discusión, el avance de la partida de presupuesto refería justamente a defensa y a la IG. ¿Cuál es el problema? Sí, para entender bien, ministra, porque cuando uno ve que el general Iturriaga dice que hay financiamiento para un 23% de los soldados necesarios para un ejército totalmente operativo, evidentemente que esa frase enciende una alerta. Mire, lo que pasa es que tiene que ver con la conscripción y los soldados de tropa profesional. La conscripción en Chile, que son nuestros conscriptos, antiguamente teníamos un número elevado de conscriptos. Y lo dijo ayer el ministro Marcel, teníamos cerca de 11.000. Con el pasar de los años, hace mucho ya, hemos tenido una reducción de la cantidad de conscriptos. Hay muchas razones. Yo creo que en algún momento como país tenemos que darle vuelta. Muchas veces los jóvenes postulaban a la conscripción porque era una forma de salir adelante, de estudio, además de estar al servicio país, que es lo más importante. Hoy en día muchos jóvenes estudian. Hay opciones de estudio, de postulaciones con la gratuidad, que están entrando a la universidad, a los centros de formación técnica. Entonces tenemos hace mucho tiempo una baja sostenida en la conscripción. Que eso es muy importante decirlo, porque desde ahí se alimenta también el soldado de tropa profesional, que está 5 años después en las distintas ramas. Dicho eso, nosotros hemos apuntado a aumentar la conscripción. De hecho, nosotros cuando ingresamos en el 2022 teníamos muy baja conscripción, es decir, número de conscriptos. Lo dijo también el ministro Marcel el día de ayer. Y nosotros hemos ido recuperando. De hecho, en estos 2 últimos años hemos aumentado casi en un número mucho, casi, no quiero decir desde el 2022 el doble, y en los últimos 2 años 1.000 conscriptos más. ¿Y qué hemos puesto el acento nosotros? En buscar incentivos para la conscripción, que creemos que es muy importante, para tener mayor número de conscriptos. Y por eso el presidente Gabriel Boric, a raíz de que hemos conversado esto, presentó un proyecto de ley que se está discutiendo en la Cámara, que después de 11 años por primera vez aumentan los incentivos para quienes están haciendo el servicio militar. Cuando hablo de la conscripción, el servicio militar. Justamente primero porque yo creo que es importante también pensar en los jóvenes que hacen un servicio para la patria, por tanto creíamos que había que aumentar esa asignación y en el caso, y eso buscar incentivos.
¿Qué otros incentivos estamos buscando para tener un mayor número de conscriptos? ¿Aló? Sí, discúlpeme que la interrumpa un segundo, porque entendemos y queremos preguntarle, obviamente, por las modificaciones que ustedes están pensando hacer al servicio militar, pero de vuelta con el tema presupuesto para tratar de entenderlo y cerrarlo. Sí, lo que pasa es que a veces, presupuestariamente, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que nos estaba pasando? Que teníamos, y Hacienda financiaba un número, no quiero decir el número porque hablar de los temas de defensa, del número de cuántos son, creo que es muy delicado. Es un tema muy delicado y yo no lo haría, creo que no es público, en sesión secreta sí. Pero para explicar, Hacienda nos financiaba un número de conscriptos y de soldados de tropas profesionales y no lo llenábamos. Y eso no es que faltara presupuesto, es que no éramos capaces de llenar el contingente. Ya, y para entender ese punto, perdón, ministra, porque la frase textual que planteó el comandante en jefe es que el ejército está definido, decía él, por una planta que para los soldados de tropa, o sea, los profesionales, hay una planta de 7.000 soldados, que es lo que autoriza la ley, pero que se estaba financiando solamente a 1.600. Eso fue lo que dijo él. Ese es el 23% al que hace referencia. Yo le puedo decir, yo tengo las cifras, y le puedo decir que desde el 2018 adelante no hemos podido llenar la planta de soldados de tropa profesional. Por lo tanto, no está llenada, o sea, más allá de que el número sea 7.000 y que se financie 1.600, el tema es cuánto realmente hay. Exactamente. Y lo mismo en la conscripción. Nosotros tuvimos una baja, y ayer lo decía el ministro Marcel, en un ejemplo muy gráfico, decía, nosotros en el 2018, entre el 2018 teníamos 11.000 y tuvimos una reducción muy grande en el 2018 que se ha visto producto de la pandemia, por ejemplo, se bajaron mucho los números de conscriptos, se disminuyó mucho. Y por tanto estamos recuperando y queremos recuperar la cantidad de soldados conscriptos. ¿Cómo se recupera? ¿Cómo se recupera eso? Porque el servicio militar es voluntario en la práctica hoy. En realidad es obligatorio, pero claro, pero en la los práctica, jóvenes que están estudiando pueden postergarlo, quienes son el sostén de su familia pueden postergarlo, y por tanto hay que buscar incentivos para que los jóvenes también vean el servicio militar, pensando en el día de hoy, como una opción. Y es por eso que le decía, una de las cosas es aumentar las asignaciones que reciben los conscriptos, que creo que es algo que también nos tiene que preocupar, porque no solo son cuánto número de conscriptos, sino también tiene que ver que el bienestar en el sentido de la garantía para esos conscriptos. Sí. Y este presupuesto apunta a eso. Primero, el proyecto de ley que ya fue presentado, no es que lo vayamos a presentar, se está discutiendo, ya fue aprobado en la Cámara de Diputados por la Comisión de Defensa de manera unánime, porque esto es algo que ha preocupado transversalmente a todos los parlamentarios. Se está aumentando la asignación a los conscriptos. Y eso significa más o menos cerca de 8.000 millones en régimen que estamos invirtiendo en el bienestar de los conscriptos para que tenga mayor asignación. Ministra, déjeme preguntarle, y esto tiene directa relación con el caso de los conscriptos, ¿cuánto finalmente hay de un coletazo o de una reflexión que se haya hecho institucionalmente a partir del caso Franco Vargas? Que develó, digamos, cuestiones que probablemente son un gran desincentivo para ser parte del servicio militar, ¿no? Usted lo dice muy bien, porque ese es el segundo punto. Primero, nosotros veníamos trabajando esto antes de que ocurriera, y usted lo dice muy bien, un caso que nos ha conmovido mucho, que es el caso Putre, el caso Franco. Y por tanto, nosotros ya veníamos trabajando en el aumento de las asignaciones. Producto, como dice usted, de lo que ocurrió en Putre, además se hizo un levantamiento, obviamente trabajamos, de hecho el presidente mandató en su cuenta pública que trabajáramos en la revisión de los protocolos, lo hicimos, hubo una revisión, se entregaron propuestas, se le entregaron al presidente para llevarlas adelante y ya estamos trabajando en algunas de ellas. Por ejemplo, se están haciendo acuerdos con los centros de formación técnica que tenemos en todas las regiones para la continuidad después de estudios de carreras técnicas de los jóvenes. Eso es muy importante. Estamos pensando en una serie de medidas. Este presupuesto incorpora 1.000 millones en exámenes médicos para tener cuando los conscriptos llegan, pero también para quienes van al norte, que son exámenes médicos muy específicos. Entonces quiero decir que este presupuesto apunta también a lo que usted dice, a la preocupación que hay de tener mayor cantidad de conscriptos, pero también garantizarle a ellos los exámenes médicos, el bienestar, y yo creo que eso es muy importante. El 2023, corríjame en esto, ministra, si me equivoco, las Fuerzas Armadas habían logrado reclutar a un grupo de jóvenes, entiendo que era superior a los 6.000, de haber sido como 6.100 aproximadamente, y rompió una tendencia que venía
a la baja. Incluso el año anterior había sido prácticamente de la mitad. ¿Qué es lo que se proyecta entonces? O cuáles son las cifras que tenemos de este año y qué es lo que se proyecta para el próximo. Mire, las cifras que son públicas las puedo dar, que son 6.000, lo que está proyectado ahora, 6.125 conflictos. Obviamente, en la medida que tengamos más, obviamente vamos a hablar con Marcel, con el ministro Marcel, que se ha puesto a disposición y él lo ha planteado, de ir aumentando, obviamente, los presupuestos. Lo que no nos podía pasar es que destinamos presupuestos que no somos capaces, porque esto no ha ocurrido ahora, esto se viene arrastrando muchos años, de llenar esa cantidad. Y nosotros por eso hemos dicho, hay inversión, queremos incentivar el servicio militar obligatorio, estamos en campaña, de hecho salió una campaña que varios han visto en la tele y han dicho, oye, he escuchado la campaña, pero además con temas concretos que preocupan, como son los exámenes de salud, a raíz de lo que estamos conversando en el Putre, buscar incentivos. El proyecto de ley ya fue presentado, que era una preocupación del Ejecutivo, pero también de los parlamentarios, que se está discutiendo, y eso conlleva un aumento de presupuesto. Ya, antes de llevar la ministra al tema de infraestructura crítica, que también es bien importante, una última cosa, porque también había debate, y probablemente también es parte de las ecuaciones que tiene que hacer el mismo ministro de Hacienda junto a usted, tiene que ver con la asignación económica que reciben los soldados, que ahí ya hemos visto debates respecto de que no ha habido ajuste en prácticamente una década, está, entiendo, cerca de los 120.000 mensuales, y la propuesta, entiendo, apunta a hacer una actualización para dejarlo más cerca de los 350.000, o estoy equivocado. Sí, como dice, hay un proyecto de ley que que fue presentado ya, no es que vayamos a estudiarlo, ya está presentado en el Congreso. Ajá. Ya se aprobó en la Comisión de Defensa la semana pasada de manera unánime, porque yo quiero decir que esto sí ha sido una preocupación transversal de todos los parlamentarios. Y todos coincidimos que hay que aumentar la asignación de quienes hacen el servicio militar de los soldados. Y entiendo que además depende de donde se realiza la instrucción militar, puede ser incluso un poco más de los 350.000, ¿no? Exactamente, porque claro, están los que tienen zonas, bonos de zona, entonces creo que es importante avanzar eso y decirlo. El proyecto aumenta en un primer año un 50% lo que reciben y en el segundo año un 75%. Entonces, creo que esto apunta a una preocupación que ha existido transversalmente. Y ese proyecto ya se está debatiendo. Creo que va a ser una muy buena noticia pensando en los jóvenes que hacen el servicio militar. Y creo que estamos buscando los incentivos correctos para justamente avanzar y aumentar el número de jóvenes. Y además yo creo que esa labor que realizan tenemos que valorarla mucho. Muchas veces no se le valora todo en la entrega que hacen esos jóvenes en las distintas tareas. Ministra, déjeme preguntarle por el proyecto de infraestructura crítica. Lo último que supimos con algo más de detalle fue la creación de esta mesa técnica, ¿verdad? Que siempre entendimos que se le da aproximadamente un mes para trabajar y la idea es elaborar propuestas de consenso en la Comisión de Defensa del Senado para destrabar los nudos que van quedando. ¿Cuáles son exactamente esos nudos y con cuánta preocupación o con cuánta tranquilidad ve usted que finalmente este sea un proyecto que se apruebe y que implica la presencia de efectivos militares en aquellos lugares que tienen que ser definidos como críticos, no solamente como parte de la seguridad ciudadana, sino también por temas de seguridad nacional? Sí, el presidente de la República nos invitó, junto a la ministra de Defensa, en este caso conmigo, con la ministra Toá, estaba el subsecretario, en ese momento estaba Justicia, estuvimos conversando también con los presidentes de las cámaras, de ambas cámaras, en una reunión, el subsecretario Montero, y en una reunión respecto a cómo abordar y darle prioridad al proyecto de infraestructura crítica, y existió un compromiso también transversal, porque esto es algo que nos preocupa a todos. Después tuvimos sesión en la Cámara, tuvimos una sesión que fue convocada por el presidente de la Comisión del Senado, el senador Araya, donde abordamos esto. Hubo una presentación, dado que el proyecto tiene una serie de indicaciones, les puso el subsecretario Cordero y yo vi la parte del Ministerio de Defensa, y se crea, como dice usted, una comisión técnica porque hay varias indicaciones presentadas. Uh-huh. Y yo diría que, la verdad, me di cuenta que existía mucho consenso respecto a el proyecto y las conversaciones que ha habido y la preocupación que hay. Yo creo que ahora lo que hay que hacer es ver las distintas indicaciones, muchas de ellas pueden ser muy parecidas, buscar en algún momento la mejor redacción para ellas para poderlas abordar a la brevedad. En la comisión, cuando estuvimos, nos dimos cuenta que se abordó el tema y la verdad es que había mucho acuerdo de avanzar en este proyecto a la brevedad y además en la idea que tenemos respecto a él.
Perfecto. O sea, es la lógica de, me imagino que parte importante de esto es algo que creo que lo dijo el propio subsecretario Cordero, ¿verdad? No desnaturalizar la infraestructura crítica en términos de que sea una institución que permita la intervención excepcional de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que hay que Exactamente. Esto es excepcional, obviamente, y por tanto por eso, porque hoy en día ya se podría, en caso de necesitarlo, cuidar, pero esto es cuando excepcionalmente se le pide apoyo a las Fuerzas Armadas para el resguardo de la infraestructura. Gracias, ministra. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la conversación. La ministra Maya Fernández de Defensa esta mañana, era horas cuando, 7:35.